Voy a hablar hoy acerca de una comunidad de pacto, porque la iglesia es una comunidad de pacto que básicamente hace tres cosas. Dios ha creado la iglesia con un propósito de sanar, de restaurar y de transformar la sociedad. La comunidad de fe, la comunidad de amor, la comunidad de pacto que Dios ha dado, tiene ese poder para sanar la nación. Familias sanas sanan las familias de la tierra. Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas las familias de la tierra. Y quiero comenzar hablando de Dios. Es un Dios de diseños. Dios mismo, en sí mismo Dios es una comunidad, es una familia. La palabra dice en Génesis 1:26, la palabra nos habla de cómo cuando Dios creó al mundo, vamos a mirar en Génesis 1:26. Génesis 1:26 nos dice, nos muestra, en la creación del hombre nos muestra primero el fundamento y lo que es el modelamiento de Dios mismo, como Trinidad, como familia. Nos dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios se dijo, ¿a quién le dijo? ¿Con quién estaba hablando Dios? Con Él mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es muy importante entender de qué manera es que Dios ha diseñado la creación. Dios es un Dios de diseño, Dios es un Dios de estructura. Dios no solamente creó al hombre y le dijo, quédese ahí en la tierra y sobreviva. No, Dios es un Dios de diseño. Y cuando hablamos de diseño significa que hay una mente y hay unos planes, hay unas estrategias, hay toda una estructuración en torno a eso. Pero esa estructuración, esos planes, esa visión, ese sueño de Dios viene vinculado a la esencia de quién es Él. Es decir, en la Biblia vemos que hay, en los planes de Dios, siempre hay una estrategia para que las cosas sucedan a partir de, podemos decir, de dos elementos muy importantes. El primero es el modelamiento y el segundo el moldeamiento. El modelamiento significa que siempre hay un modelo, siempre hay un patrón, siempre hay, podemos decir, como un principio general o una matriz que es de donde sale lo demás. Hay un modelo del cual tenemos que aprender y ver. Ese modelo, como lo vemos aquí en Génesis, parte de Dios mismo. Él mismo dijo, yo soy el modelo. Van a ser, la humanidad debe vivir y debe, podemos decir, debe hacer lo que hace de acuerdo al modelo dado. ¿Y cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo? Dios mismo. El Señor le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y como hemos escuchado, imagen significa carácter. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mire que aquí Dios está hablando en plural. Dios está diciendo, hagamos al hombre no solamente físicamente para saber que nuestro Dios no es un Dios que tiene 5 ojos, 4 manos, no es un ser impersonal, no es una figura por allá como extraterrestre, como lo tratan de mostrar las diferentes religiones y creencias, aún a través de lo que vemos en toda la mitología griega y lo que vemos a través de todo esto que el mundo ha tratado como de cambiar esa imagen de Dios. Pero vemos que Dios mismo es el modelo que vincula nuestro propósito y nuestro destino. Dios mismo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, Dios en sí mismo se pone como modelo. Y es muy importante este principio de modelar, porque en la Biblia Dios siempre nos llama y siempre Dios levantó al hombre para que fuera el modelo para la humanidad.
Dios levantó a Israel para que Israel fuera un modelo a imitar por la humanidad. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que él haría de Abraham, de él haría una gran nación, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Dios llamó a Israel para que Israel fuera un modelo para el mundo, para que fuera, podemos decir, ese prototipo, esa matriz al cual debían imitar las naciones. Dios quería que Israel fuera un modelo de comunidad, un modelo de un pueblo sometido al señorío de Dios, un modelo de un pueblo que sirve a Dios, que ama a Dios, y que a través de su relación, a través de la clase de gobierno que tuviese, a través de la clase de, podemos decir, de familias que tuviesen, fuera un modelo para el mundo. Dios quería, primero Dios se pone como un modelo, le dice a la humanidad, le dice, cuando crea al hombre, le dice, van a vivir, van a ser conforme nosotros somos, van a vivir como nosotros vivimos. Tomen el modelo trinitario. Por eso Dios, lo primero que tenemos que ver es que Dios es comunidad, la familia de Dios, la Trinidad. Hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo vivieron ellos? Una de las cosas que a mí me han llamado mucho la atención, que me encanta leerlo, y anoche que estaba leyendo nuevamente, me puse en la tarea de leer todo lo que en la palabra del Señor nos muestra en torno a la clase de relación, la clase de relación que nos muestra, que nos modela Jesús, la clase de relación que el Señor Jesús nos modeló a través de su vínculo y su relación con el Padre. Y voy a leerles algunos versículos así por encima. En el libro de Mateo habla mucho acerca del Padre. En el libro de Lucas es más extenso, donde siempre nos está hablando acerca de esa relación del Hijo con el Padre. Pero voy a mencionar solo algunos versículos que leo en el Evangelio de Juan. Vemos a Jesús todo el tiempo hablando de su relación con el Padre, y creo que veamos ese vínculo y esa clase de vida en comunidad que tiene la Trinidad. El Señor dijo, el Padre, en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las hace por el Hijo. Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo. Luego dice en el 4:23, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Luego dijo también, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. 5:37, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no para hacer mi propia voluntad. 6:37, y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. 6:46, no que alguno haya visto al Padre, porque el único que ha visto al Padre ha sido el Hijo. Dijo, vengan a mí, nadie puede venir a mí si no le fuere dado por mi Padre. En el 8:16, dice que nadie puede hacer algo sino solo el Padre que me envió. Y le dijeron a Jesús, le oyeron tanto los discípulos, los fariseos, hablar a Jesús del Padre todo el tiempo, el Padre y yo, el Padre me ama, yo le amo, yo le glorifico a Él, Él me glorifica a mí, donde está mi Padre es donde yo quiero estar. Todo para Él era un vínculo, una relación de comunión, de relación. Pero hay algo muy importante en medio de esto. 8:49, Juan 8:49 dice, yo no tengo demonio, porque lo acusaron de eso, antes honro a mi Padre que me envió. Hay una honra en medio de la Trinidad, una honra que se dan mutuamente, donde uno no encuentra al Padre buscando gloria para Él mismo, sino que el Hijo busca glorificar al Padre y honrarlo. El Padre busca glorificar al Hijo, el Espíritu Santo busca glorificar al Padre. Y mutuamente uno ve en la comunidad un vínculo de lo cual se constituye para nosotros en un modelo. Cuando yo le hablaba ahorita de dos principios, el modelamiento significa que nosotros
Dios mismo es un modelo y Dios quiere que nosotros seamos un modelo para otros. En la medida en que nosotros llevamos conociendo a Dios un tiempo y tenemos responsabilidad y ya tenemos más conocimiento, nos convertimos en modelo para otros que van llegando al Evangelio. Dios espera que la iglesia modele al mundo lo que es este vínculo de comunidad, una comunidad que se sana mutuamente. Ahora vamos a ver hacia ese modelo cómo lo lleva Jesús mismo, lo lleva para los discípulos. Entonces dice en 8:54, Juan 8:54, mi Padre es el que me glorifica. Es decir, uno ve en Jesús siempre viendo cómo el Padre siempre tuvo una relación de honra hacia el Hijo, y era algo mutuo. Yo y el Padre uno somos, le decía el Señor a los discípulos, yo y el Padre uno somos. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mira, aquí me podía quedar toda la mañana hablando de toda esa clase de vínculo, toda esa clase de amor. Dice el Padre fue el que me envió, dice que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Vosotros conocéis que yo estoy en mi Padre. Voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. He guardado los mandamientos de mi Padre. El que me aborrece, aborrece a mi Padre. O sea, todo lo que uno ve en la palabra es ver una relación continua de unidad, de comunión. ¿Por qué es importante entender esto? Nosotros vemos en la palabra del Señor, por ejemplo, que cuando Caín mató a Abel, Dios mismo viene a hablar con Caín, y una de las cosas de las maldiciones que vino sobre Caín fue que Dios le dijo a Caín que él, dice que Dios lo expulsó aún de ese lugar y lo mandó a una tierra, y esa tierra significa errante. La maldición que vino sobre Caín fue que Caín no solamente perdió el vínculo, la relación con su padre a través del asesinato de su hermano Abel, sino que la maldición sobre él fue que Caín se volvió un huérfano en la tierra. Y la maldición fue que él iba a vivir e iba a caminar de ahí en adelante su vida, y iba a ser la vida de un errante, de un huérfano. Es decir, alguien que no tenía un vínculo familiar, un vínculo de una comunidad. Y por eso uno ve que a través de Caín es que viene todo esto que vino de maldición, de violencia hacia el mundo. Entonces lo primero que quiero que veamos es que Dios es comunidad. Leía anoche, eso lo leí de un sacerdote católico y me gusta mucho cómo escribe él. Él dice, hablando acerca de la Trinidad, y dice acerca de la realidad de Dios como Trinidad, dice que debemos ver al Padre como el amante, el Padre que ama a su Hijo. Y vemos a su Hijo como el amado, el objeto de amor del Padre. Y luego vemos al Espíritu como el amor mismo. O sea, el Padre siempre lo vemos como un Padre que ama, un Padre que es lleno de amor, un Padre que es el amante. ¿Cuántos se han sentido amados por el Padre? Mire, yo creo que yo siempre he dicho esto, uno de los mayores regalos, aparte de la vida misma, aparte de la salvación, uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado es el ser padre. Porque yo creo que no hay algo más, ahora que estaba viendo a Víctor y a Erika, creo que no hay algo más que llene la vida, que le dé sentido a la vida. De hecho, uno podría dar todos los bienes, uno podría dar su propia vida con el hecho de ver a un hijo siendo levantado, siendo restaurado, porque el sueño de todo padre se ve reflejado en el bienestar de su hijo, en que sus hijos puedan crecer. Por eso, como padres, no escatimamos el esfuerzo que tengamos que hacer, porque si nosotros como padres no luchamos por ahí en las diferentes circunstancias que nos toca vivir siempre como padres. Hace poco estábamos en una situación muy crítica como familia, y el Señor puso algo en mi corazón, y el Señor me dijo: si tú como padre no luchas, no eres el que da la lucha y peleas por tus hijos, ¿quién lo hará?
porque eso es la naturaleza de Dios en nosotros mismos. Si Dios no hubiese dado la pelea, la lucha, si Dios no se hubiese levantado para ver cómo liberar, cómo traer a sus hijos, a la humanidad, porque Dios no nos ve solamente como creación, Dios nos ve como hijos. Y el dolor del corazón de Dios lo llevó a tener un plan para que la humanidad fuera salvada. Y ese plan incluyó a entregar a su propio hijo para que en su hijo él pudiera tener una familia que le amase, le honrase. Por eso para Dios es tan importante la iglesia. Entonces vemos la paternidad como un regalo de parte de Dios. Al Dios ser comunidad, Dios es una pluralidad en unidad. Vemos la unidad y el ideal para el ser humano no se centra en el corazón de Dios. La salvación no es una salvación que se basa en una relación individual y unipersonal. Es una relación vinculante de comunidad. La salvación, Dios no salvó al hombre solo como un individuo, sino que Dios salva al hombre en comunidad. El corazón de Dios es que quiere que el hombre no esté solo. Lo dijo desde el Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. La salvación incluye la restauración de esa paternidad, en ese nivel de comunidad que vemos en Dios mismo, esa armonía, esa unidad y unicidad, ese compartir glorioso de una comunidad que todo lo tiene en común, una comunidad que realmente vela el uno por el otro. Dios mismo se muestra como un modelo, y eso es lo que Jesús vino a traer a la tierra. ¿Qué hizo Él con los discípulos? ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús con los discípulos? Jesús vino a traer el modelo y el diseño de Dios. Y Él, ¿qué fue lo primero que hizo cuando vino a la tierra? Al estar con la familia, viviendo en comunidad, mostrándonos cómo honrar, cómo mantener unida la familia. Vemos su relación, su clase de relación como hijo dentro de un contexto de familia, de unidad. Lo vemos honrando a los padres, lo vemos sirviendo a la comunidad misma, lo vemos a Él, aunque la palabra tiene como tan pocas reseñas acerca de esos años primeros de Jesús, pero sí nos permite ver en algunos instantes a ese hijo vinculado con una familia. Y aunque no era un padre biológico, era un padre putativo, era un padre que le dio el apellido y lo tomó en adopción, Jesús siempre le mostró y nos modeló como un hijo honra a su padre, y siempre estuvo allí con ellos. Y luego forma una familia, una comunidad con los discípulos. Toma a estos 12 y por 3 años forma una comunidad. Él los modela. Jesús hubiese podido haber muerto en los primeros años, hubiera podido a los 30 años no pasar todos esos 3 años con los discípulos, sino haber ido directo a la cruz. Pero Él no solamente vino a morir en la cruz, sino que vino a modelarnos y a mostrarnos cómo se vive la vida en comunidad. Él nos vino a mostrar cómo se ama, vino a mostrarnos cómo sostener realmente, cómo poder redimir esa humanidad a través de la comunión. Y quiero que me acompañen un momento a el libro de Juan capítulo 17, Juan 17. Y vamos a ver lo que el Señor nos muestra. Juan 17. Mira, cuando Jesús al final, ya cuando iba a morir, cuando el Señor lo llama a Él está rindiendo cuentas al Padre, porque Él vino a hacer no solamente la obra en la cruz, sino que vino también a modelarnos. Y mira lo que el Señor habla. Aquí en ese momento Jesús ya tenía claridad, sabía exactamente que el tiempo se le había cortado, que ya era la hora de ir a la cruz. Y mira lo que Él dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo. Mira cómo si hay un evangelio que nos lleva y nos muestra a un corazón de un hijo, un corazón amoroso de un hijo que honra a un padre, es en este evangelio de Juan. Porque el evangelio de Juan se habla que Él es el apóstol del amor.
nos muestra siempre ese vínculo, porque Juan aprendió a ser un hijo para Jesús. Él aprendió a ver a Jesús como un padre espiritual para él. Él pudo ver en Jesús el modelo y el ejemplo del corazón del Padre. Por eso Jesús le dijo a Felipe, cuando le dijeron a él: Señor, muéstranos al Padre. Él le dijo: hace tanto que estoy con vosotros y no me habéis visto. Jesús mismo estaba encarnando y estaba mostrando lo que era el corazón de Dios Padre, porque Él vino a mostrar y a reflejar el corazón amoroso de Dios, el corazón amoroso del Padre, el corazón de la comunidad, de esa familia trinitaria, de esa familia, Dios mismo aquí en la tierra. Y dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Mire la expresión, ponle el tono adecuado a esto, ese tono con emoción, con sentimientos que el Hijo le está diciendo. Mire en ese momento vemos al Padre y al Hijo hablando, y le dice: Señor, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad. Mire, refleja ese corazón de Padre hacia Él. Él está dando un reconocimiento a Dios acerca de cómo ha sido este tiempo acá. Dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Ser salvos del infierno. ¿Cuál es la vida eterna? Vivir eternamente. ¿Qué es vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? ¿Qué es? Que conozcan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? La vida eterna no es vivir lleno de bendiciones. Jesús no vino solo para llenar a los hombres de bendición y para que el hombre esté bien. Jesús vino esencialmente para mostrarnos el corazón de Dios. ¿Quién es Dios? Mostrar ese amor, mostrar cómo Dios como Padre siempre tiene en ese corazón ese anhelo por honrar, bendecir, glorificar a su Hijo. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre. ¿Cuántas veces nombra el término Padre en este? Mire, hemos leído solo 4 versículos. ¿Y cuántas veces ha dicho Padre? Padre, Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué nos está mostrando el Hijo allí? ¿Qué tipo de vínculo, qué tipo de relación, qué tipo de comunión, qué tipo de intimidad nos está mostrando que tenían el Hijo con el Padre, o que tienen el Hijo con el Padre, la Trinidad misma? Mire cómo el Señor está diciéndole: Señor, que esa misma gloria que yo tuve contigo, esa misma que tú me diste, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. Mira lo que hace Jesús, que es lo que estaba haciendo con los discípulos, manifestando el nombre de Dios, tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Qué clase de relación? ¿Qué clase de vínculo? El Hijo está diciendo: lo que yo tengo no es mío, te pertenece a ti, tú me lo diste. Los que eran tuyos, tú me los diste, Señor, y yo les he manifestado tu nombre. Ellos han conocido que de ti proceden todas las cosas. Esas palabras que me diste les he dado, y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, ¿qué? Uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste,
yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Yo vine y en esos 3 años yo me entregué a ellos, yo me dediqué a ellos, los protegí, los guardé. Con ellos tuve la clase de comunión y de relación que tú has tenido conmigo. Les mostré cómo debemos vivir en comunidad, cómo debemos amarnos. Si uno de ellos sufría, yo estaba allí con ellos. Si alguno de ellos padecía por alguna cosa, allí yo estuve en la casa de Pedro sanando a su suegra. Yo estuve con cada uno de ellos en los momentos más difíciles. Esos 3 años, amado Padre, yo hice con ellos lo que vi que tú has hecho conmigo. ¿Qué está haciendo Jesús? Está modelándonos. ¿Qué hizo Él con los discípulos? Les trajo el cielo a la tierra. Y no solamente el cielo por el poder, por la gloria, por todo la parte de bendición. No, le estaba trayendo la esencia misma, la naturaleza misma de Dios, que es el amor vinculante, la comunidad, el poder de un amor que sana, que protege, que guarda, que sostiene. ¿Qué hizo Jesús? Modelarle a los discípulos, construir con ellos una comunidad que se convirtiera en una comunidad modelo para el mundo entero. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús con sus discípulos? ¿Qué nos está diciendo en Juan 17? Ustedes amen a los demás así como yo les he amado a ustedes. Manifiéstenle al mundo, a los que están contigo, lo mismo que yo les he manifestado a ustedes. Mira que lo que el Señor está diciéndoles allí. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico al mundo. Bueno, y ahí empieza, mas os ruego solamente, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. Hay algo muy importante que la palabra, aquí lo pasé muy rápido, pero quiero devolverme, donde el Señor dice que ellos sean uno. A ver, ¿en dónde está? Donde dice que Él, santifícanos en tu verdad, que ellos sean uno para que el mundo conozca. Versículo 10 y ¿qué? 21. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de Jesús al convivir con sus discípulos? Para que todos ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿Qué es lo que Él dice? ¿De qué manera el mundo va a ser transformado? ¿De qué manera las naciones van a ser cambiadas? ¿De qué manera las familias van a ser sanadas? Cuando la iglesia aprenda que a través de la unidad, de la comunión, de la coinonía, a través de ser una familia en la fe, de ser una comunidad de fe, una comunidad que comparte, una comunidad que se sana, una comunidad que puede ser ella. No importa lo que esté viviendo, lo que esté pasando, no importa las luchas que tiene, una comunidad vinculante, una comunidad que protege. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. La única manera en que el mundo va a ver que somos de Dios es que podamos en nuestra comunión, en nuestro quehacer diario, vivirlo. ¿Cómo lo vivió entonces? ¿Cómo lo vivió la iglesia? Lo que vemos en la palabra del Señor. Hay algo que dice en Hechos 2, voy a terminar de leer este pasaje y paso a Hechos 2 para ir concluyendo. Dice, mira lo que el Señor le dice de ellos. Versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué es lo que el Señor quería que los discípulos pudieran ver, pudieran captar, pudieran interiorizar, como se dice hoy en día? ¿Cuál era la clase de sensibilización que estaba haciendo el Maestro, el Señor con sus discípulos? ¿Qué es lo que el Señor quería modelarles a los discípulos? ¿Qué es lo que Él quería hacer?
todo el tiempo les estaba mostrando esa unidad que el Hijo tenía con el Padre, que nada lo rompía. Para Él lo más grande era esa relación y esa unidad, ese vínculo, esa comunión. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca, nuevamente lo dice, que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Qué es lo que el Señor quería mostrarnos? Mire, así como el Padre me ha amado, así como el Padre me ha protegido, así como el Padre me ha guardado, así como el Padre me da a mí todas las cosas, así como el Padre no escatimó nada, no escatima nada porque Él, yo estoy seguro del amor que Él tiene, yo estoy totalmente seguro y convencido de ese amor. Yo quiero que ustedes conozcan el corazón del Padre, porque así como Él es conmigo, así Él mismo es con ustedes. Y yo quiero que ustedes tengan la misma relación con el Padre que yo tengo con Él. Yo quiero que ustedes vean en mí esa clase de relación, un moldeamiento. Yo les hablé ahorita de dos principios y solo le he hablado del modelamiento. Jesús nos modeló, pero también hay otro efecto en eso. Hay un moldeamiento también. Moldear el carácter y cambiar nuestra costumbre de vida. El mundo es un mundo que vive cada uno por su lado. Es un mundo donde la gente, como vive con un corazón huérfano, todos nos sentimos, tenemos una necesidad, el mundo tiene una necesidad tremenda de sentirse parte de una comunidad, parte de una familia sanadora, restauradora. Por eso el Señor dice, es en esa comunidad donde la gente se sana, donde la gente se transforma, donde la gente se restaura. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Mira el corazón del Padre en el corazón de Jesús. Él dice, o sea, Jesús amó tanto, se vinculó tanto, pudo desarrollar esa comunión con los discípulos en la misma medida y en la misma manera como el Padre se vinculó y se relacionó con el Hijo. Esa clase de unidad, esa clase de comunión, esa clase de gloria. Él dijo, así como tú me has dado la gloria que tú tuviste, me la diste a mí. Ahora, Señor, yo quiero que esa misma gloria lo tengan mis hijos, lo tengan mis discípulos. Que donde yo esté, ellos también estén. Que la autoridad que tú me has dado, ellos también la tengan. Que en el mismo cuidado que tú has tenido conmigo, yo quiero tenerlo hacia ellos. Que así como yo tengo un vínculo irrompible contigo, y yo estoy seguro de tu amor, que somos uno, que ellos también sean uno contigo como yo lo soy contigo. Qué tremendo ver un corazón amoroso. O sea, Jesús aquí no estaba rogando por él, Él no estaba preocupado por él. Cuando él va a Getsemaní, su dolor no era básicamente por lo que él iba a padecer físicamente, sino porque en ese momento estaba soltando y dejando a esta familia que él había constituido con estos 12. Había un vínculo, él sentía, él estaba pendiente por ellos. Él se había dado a ellos, primero antes de dar la vida en una cruz, se había dado a sí mismo para proteger, para amar, para guardar, para velar, para manifestar y para mostrar la clase de amor, de unidad y de vínculo que se debe tener. Jesús formó una comunidad. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, mira cómo termina esta oración. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Qué dijo Jesús? El mundo no te ha conocido. Yo te pregunto, ¿Cali ha conocido al Padre? No lo ha conocido, ¿verdad? La nación no lo ha conocido. ¿Y cuál era el corazón de Jesús? Mira lo que dice. Pero yo te he conocido y estos me han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál era la petición? Esa fue la última petición. Aquí terminó la oración. ¿Cuál es la oración de Jesús? Señor,
que el mismo amor que tú me diste, de la misma manera en que tú me amaste, que así como yo te he conocido, ellos te conozcan. Pero ¿cómo lo van a conocer? Él lo dijo anteriormente, a través de una clase de comunión y de unidad. Por eso, vámonos un momento al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. ¿Y cómo vivieron este modelaje? ¿Cómo lo vivieron los discípulos? ¿Cómo fue que ellos vivieron? Dice, versículo 40, Hechos 2:40. ¿Cómo lo vivió la iglesia neotestamentaria, esa iglesia del primer siglo? Recuerda que los discípulos recibieron un modelo que les dio Jesús, cómo vivir en comunidad, cómo ser una familia en la fe, cómo ser una comunidad de fe que se vincula, que se protege. Dentro de esa clase de vida y de unidad, ahora los discípulos tienen un reto. ¿Cómo ellos poder llevar ese modelo que tuvieron por 3 años con el Maestro, con el Hijo de Dios, que tuvieron con Dios mismo encarnado? ¿Cómo ellos poder mostrarle al mundo que ellos habían visto al Padre y habían visto al Hijo glorificado y manifestado en la tierra? ¿Cómo lo vieron ellos? Ellos compartieron con Él, durmieron en el mismo techo, salían, entraban, lo vieron amar al necesitado, lo vieron levantar a una viuda que estaba sin esperanza por haber perdido a su hijo, lo vieron dar vida, lo vieron resucitar, lo vieron sanar, lo vieron llorar, lo vieron a Él realmente la compasión y el amor. Cuando veían al Hijo, estaban viendo al Padre. ¿Qué les estaba haciendo Jesús? Modelándoles y mostrándoles. Ahora, ¿cómo lo hicieron los discípulos? Dice desde el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, aquí está Pedro hablando, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué le está diciendo Pedro aquí a ellos? Ustedes tienen que ser salvos de la manera perversa como se vive en el mundo. ¿Cómo vive el mundo hoy en día? ¿Cómo se vive en el mundo hoy en día? De una manera perversa. ¿Qué significa la palabra perversa? Perversión, maldad, no hay fidelidad, no hay lealtad. Tú ves a alguien al cual tú le diste, estuviste proveyéndole y al momento te da por la espalda. Alguna vez oí de algunas personas que de pronto, mientras estaban, por ejemplo, esto hace poquito oía de un caso de una mujer que se casó con el novio, pero ella era una persona un poco mayor, entonces trabajaba, y entonces cuando se relacionó con esa persona, se fueron a vivir juntos, y lo que hizo ella fue que ella trabajó, ella no siguió su carrera, dejó su carrera y empezó a trabajar muy fuerte para ayudarle a su esposo para que él pudiera salir en una carrera que era medicina muy costosa, para que pudiera salir, estudiar, progresar, para que si él ya como esposo crece y es ahora alguien ya prominente y que puede sostenerlo, entonces ya luego seguiría estudiando y todo. Esta mujer se sacrificó por espacio de 7 años por su esposo. Luego él no solo terminó la carrera, sino que también hizo el posgrado, luego una especialización, empezó a crecer. Pero una vez él alcanzó ya un nivel social, un nivel de realmente económicamente fuerte, ¿qué fue lo primero que hizo? La abandonó. Esa sociedad es perversa. No se vincula. Por eso el Señor le dice a los discípulos, le dice, sean sanos. Así que, mira lo que dice, lo que pasó con esa primera comunidad de fe y esa primera comunidad de amor. ¿Qué dice? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ¿qué dice allí? Se añadieron. Yo uso aquí la palabra añadir.
Espérate que se me quedó por acá. Dice que ellos se añadieron aquel día como 3,000. ¿Sabe qué significa la palabra añadir? Adherirse, vincularse. Añadir es la misma palabra que se usa para los prosélitos que venían a Israel y entonces querían ser parte, eran injertados. Por eso dice que para ellos fueron injertados, se añadían, se vinculaban, se comprometían, no solamente con lo que ellos creían, sino con la manera en que ellos vivían. Dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya estamos hablando de 3,120. Pasaron de 120 personas a 3,120. Pero mira lo que dice. Y estas 3,000 personas nuevas perseveraban. ¿En qué? En la doctrina, la creencia. ¿En la qué? Comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué empezaron a hacer ellos? Una comunidad de amor, una comunidad de fe, una comunidad de vínculo. Ellos entendieron que la fe no era solamente un asunto individual, no era solamente un asunto intelectual, porque hoy en día la fe que se promueve, la fe cristiana que se promueve es una fe que no se vincula con el sentido de comunidad, con el sentido de familia. El apóstol Marcelo estuvo hablándonos del pacto la semana pasada, hablando de la familia que es el mayor ejemplo de comunión y de pacto. Pero resulta que la familia de la fe, por eso a mí me encanta, yo siempre digo, el Señor ha tenido tanta gracia con la misión Suramérica, con el apóstol Randy, la pastora Marcela, y esto que ellos recibieron de poder ser una familia de la fe, de ser una comunidad de fe, creo que la esencia y es la base del cristianismo, porque eso es lo que el Señor nos vino a mostrar. Esto es lo que hicieron los discípulos. Ellos perseveraban. Perseverar significa, esa palabra comunica dedicación intensa y consistente, significa persistir en, adherirse a algo, ocuparse intensamente o atender constantemente. Ese verbo literalmente significa, está en un tiempo imperfecto que significa acción continua. Siguieron perseverando, hay un compromiso diario. Aquellos creyentes eran devotos de todo corazón. Los 120 perseveraban en ruego, en oración, perseveraron hasta que llegó ese momento. Y luego, aquellos que se vincularon, lo hicieron también. Ellos perseveraban en la doctrina, perseveraban en la creencia, en la doctrina, en la fe, en la clase de doctrina que habían recibido. Pero también perseveraban en algo más, en la comunión unos con otros. Esa palabra comunión, ¿qué significa la palabra comunión? Estoy buscando aquí la palabra comunión, doctrina y comunión. Es que la quiero dar tal como es. Tenían todo en común. Y esa ahí, no la encuentro. Estaba aquí esta noche. Dice, bueno, ellos tenían la prioridad de la palabra, la escritura. Es muy importante que esa comunión parte de la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban. Por eso la palabra es la que nos vincula. La doctrina de los apóstoles es la que hace que esa comunión y esa consistencia de las relaciones se mantenga. Nosotros nos relacionamos en torno a una fe común, a una fe que nos une. Así que ellos, lo primero es que le dieron el lugar a la palabra de la escritura. Cuando hablamos de la reforma protestante, hablamos del lugar de la palabra en medio del pueblo, porque sin ella no nos podemos unificar. Esa didache, que es la escritura, que es la palabra, la doctrina, nos vincula. Pero también esta iglesia se vinculaba en lo que tiene que ver con la comunión, mantener y perseverar en la comunión unos con otros, en la persistencia que nos da el tener todas las cosas
en común. ¿Qué significa esto de la comunión? Esa vida en común significa asociarse. Significa la comunión de los apóstoles, básicamente nos habla de una relación que vincula, una relación donde ellos eran leales no solamente a la enseñanza, sino a la vivencia de los apóstoles. Los apóstoles habían aprendido a ser una sola familia, a estar juntos, vinculados unos con otros. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra comunión se expresa en la Biblia con un término muy conocido. Ellos dice que tenían relación unos con otros, perseveraban en la comunión unos con otros. Y ese es el llamado que el Señor nos hace. La vida en común, compartir, perseverar y mantener en la comunión, mantener en lo que significa vincularse, ser parte. Mira lo que dice en el 43. Y sobrevino temor a toda persona. Mira cómo lo describe. Esto es como un pintor haciendo un cuadro. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mira lo que dice, cómo describe la manera en la práctica en que ellos trajeron el modelo que habían recibido de Jesús, que asimismo Jesús había recibido del Padre, la Trinidad. Mira lo que dice. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. Estoy leyendo el versículo 44. Todos los que habían creído la doctrina de los apóstoles estaban ¿qué? Juntos. Estaban juntos en un lugar, estaban juntos compartiendo. No solo era algo de una vez en el mes o de cada 8 días, no. Estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. Si tenían 5 camisas, había uno que no tenía sino una, venga, tenían en común, compartían, tenían en común todas las cosas. Yo creo que esto es lo que me pasa a mí con Santiago, que cuando yo voy a buscar una camisa, él la tiene. Uy, papá, cuando vamos a comprar la ropa, él me dice, no, papá, no compres esa blanca, compra esta azul, porque él ya está pensando en su pinta. En común todas las cosas, ¿no? Cuando va a comprar los zapatos, él me dice, no, papá, ese color ya lo tenemos, porque tenemos en común todas las cosas, dice. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según ¿qué? La necesidad de cada uno. Y perseverando, siguen perseverando, unánimes, cada día en el templo. ¿Cada qué? Cada día. Y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, sigue nuevamente la palabra, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué empezó a hacer la iglesia? A modelarle al mundo lo que el maestro les modeló a ellos, una vida en común. Qué tremendo esa descripción, qué tremendo cómo mostró que los discípulos captaron el corazón de Dios, captaron el corazón del Hijo, captaron el corazón del Padre. Es que este asunto de iglesia no es un asunto de un consentimiento mental, de una fe o de una doctrina. Es un estilo de vida, es una manera de vivir distinta. Cuando los discípulos, cuando la gente se convertía, no solamente venía y cambiaba la doctrina que tuviese mental, la doctrina teológica, sino que esa doctrina los llevaba a vivir de una manera distinta. Los llevaron a vincularse no solamente con Dios, sino con el pueblo que Dios compró. Estamos hablando de una comunión, estamos hablando de una familia, estamos hablando de ser parte de una familia. Mira lo que dice 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos ¿qué? Comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de toda maldad. ¿Sabe por qué nosotros seguimos siempre confesando los mismos pecados y seguimos ahí como en una rueda giratoria? Porque aunque confesamos los pecados a Dios, no hemos vivido en comunión
para confesarnos los pecados unos a otros y poder tener esa limpieza, porque la palabra dice que si tenemos comunión, porque Él está en luz, esa comunión con Dios se evidencia en una comunión unos con otros, porque es que esa comunidad es una comunidad que es sana, nos sanamos mutuamente, nos restauramos mutuamente, ese es el plan de Dios, una comunidad que se ama, que usted es aceptado, que usted viene y dice, hermano, venga, lo necesito, Boris, venga, sentémonos, Roberto, hermano, acabo de embarrarla, que vieras, me porté como un patán con mi esposa, le grité, le hablé, le dije cosas que no debía decirle, venga, oren por mí, ayúdenme por favor. Y esa familia entonces se adhiere, se une, listo, Darley, vamos a apoyarte. Y esto es algo que te pasó ahora o es un hábito. ¿Cómo te ayudo para que ese sea modelado tu carácter, modelado tu comportamiento, para que cambies? Vamos a estar contigo. ¿De qué manera te ayudamos? No solamente en oración, ¿cómo te apoyamos? Ven, dile a Pili que nos sentemos y vemos cómo le apoyamos. Una comunidad que se sana mutuamente, que se aporta, que se apoya, que se transforma, que se sana. El mundo no conoce eso, porque en el mundo, cuando tú fallas, te descartan, te sacan. Tú no puedes mostrarte vulnerable, no puedes mostrarte tal y como eres, porque en el mundo, si tú cometes un error, no vales. En Dios no es así. Dios quiere que seamos parte de una familia donde podemos ser tal como somos. Los cristianos deben tener comunión unos con otros. Mira lo que dice la palabra. Esto, ustedes pueden leer en el libro de Hechos, sobre todo, bueno, en todas las cartas paulinas, el término unos con otros. Dice, tened paz los unos con los otros. Dice en Marcos 9:50. De este modo seremos la luz del mundo. También dice en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Debemos amarnos unos a otros como miembros de una familia. Dice en Romanos 12:10 también, prefiriéndoos los unos a los otros. Debemos preferir a los otros cristianos en hechos específicos de servicio. Dice Jesús, dice la palabra en Romanos 15:5, que Él os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Debemos ser unificados en los valores y metas. Recibíos los unos a los otros. Hay que aceptarnos completamente los unos a los otros. Amonestaros los unos a los otros. Advertirnos, recordándonos del peligro de vivir de una manera mundana. Necesitamos exhortarnos en la fe, tener realmente esa clase de vínculo. Un hombre que yo he admirado mucho, Edwin Lewis Cole, dice, el pecado sale por la boca. La confesión mutua, orando unos por otros para ser perdonados. Dice también, saludaos los unos a los otros, esperaos los unos a los otros, preocúpense los unos de los otros. 1 Corintios 12:25. Servíos por amor los unos a los otros, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Efesios 4:2. Sed benignos unos con otros, sed misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros. Debemos llenarnos de compasión para con los demás, para que así mismo tengamos compasión, los otros tengan con nosotros. Hablando entre vosotros con salmos e himnos. Someteos unos a otros, alentaos unos a otros, edificaos unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Sean abiertos y transparentes para que puedan ser sanados. Orad unos por otros. Párense en la brecha por el otro, por el hermano. Sed compasivos los unos por los otros. 1 de Pedro 3:8. Hospedaos los unos a los otros. ¿Qué es lo que nos exhorta la palabra? A poder perseverar y crecer como una familia, vinculándonos unos con otros. Quiero terminar haciendo un llamado, que es el llamado que el Señor le dijo a los discípulos. Jesús le dijo a ellos, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento que el Señor nos dejó? Guarden esto, hagan esto, ¿Qué dijo Él? Nos dejó un listado. ¿Qué dijo Él? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Repite nuevamente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Primera Tesalonicenses 3:12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con nosotros mismos. Y Primera de Pedro 1:22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Juan 4:7-8: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Somos una familia. No podemos vivir solo de un saludo, como lo dice un amigo que nosotros nos hemos enseñado a tener una iglesia del cuello. ¿Sabe por qué? Porque dice: venimos, nos sentamos, le vemos el cuello al que está delante y nos vamos. No podemos vivir de esa manera. Dios nos ha llamado a ser una familia que compartamos. De ese espacio para eso. De ese espacio. No te estoy... Hay grupos de conexión, estamos en esa perseverancia, orando unos por otros, pero solo hay una manera de experimentar el reino de Dios, de experimentar lo que el Señor vino a traer, y es poder ser parte de una comunidad, compartiendo unos con otros, orando unos por otros, viviendo uno por otros. Volvamos a las sendas antiguas, volvamos al diseño divino, volvamos al modelo de Dios. Pongamos en pie, por favor, y vamos a orar. Aleluya. Unos con otros. Padre, gracias. Gracias, oh Dios. Vamos a hacer esta oración juntos. Amado Señor, yo te doy gracias por haberme librado de una vida solitaria. Gracias, oh Dios, porque yo no vivo como viven los gentiles, cada uno por su lado, apartado, como un huérfano. Hoy, Señor, yo te doy gracias por la familia de la fe, por la comunión unos con otros, por el partimiento del pan en las casas. Queremos perseverar, queremos persistir en la clase de amor y de vínculo que tú nos modelaste. La misma unidad del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, la misma unidad que vivió Jesús con sus discípulos, queremos vivirla unos con otros. Ayúdame, Señor, a ser familia, a ser vulnerable, a poder perdonar, a poder amar, a poder entregar, a poder perseverar en la comunión unos con otros. Yo te doy gracias, Señor, por haberme llamado hijo, por hacerme parte de la familia que tú has constituido. Ayúdame, oh Dios, a ser un hermano, a tener comunión unos con otros, a ser sanado, a ser animado, a ser consolado y a ser transformado a través del poder del amor, de esta comunidad de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Cuando pensamos en la vida de Pablo, Pablo llegó y cuando vio ese vínculo, él decidió quedarse porque eso lo cambió a él. Mostrémosle al mundo el amor de Dios, teniendo comunión y siendo uno como el Padre y el Hijo lo son. Dios les bendiga grandemente. Amén.